while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Hoy les voy a hablar sobre las clases de ángulos. Tenemos varias clases dentro de los más nombrados son, primero, los ángulos adyacentes, que son los que tienen un lado común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. Si ustedes ven el ángulo BOC y el ángulo COA, tienen un lado común. Ese lado común es CO. Y este lado AO pertenece a la misma recta con el lado OB. A estos dos ángulos de esta manera se les llaman ángulos adyacentes. La segunda clase son los ángulos rectos. Y todo ángulo recto es el que mide 90 grados. Y siempre se va a dibujar acá como con un cuadradito. Eso indica que ese ángulo en este vértice mide 90 grados. Aquí también podríamos hablar de perpendicularidad de una vez. Dos líneas son perpendiculares cuando entre las dos se forma un ángulo recto. Entonces vamos a decir que el segmento AB es perpendicular con el segmento BC. Y este es el símbolo de perpendicularidad. Siempre, siempre, para que dos líneas o dos segmentos o dos lados sean perpendiculares, el ángulo que debe haber entre los dos debe ser 90 grados. El ángulo llano es el que mide 180 grados y un lado es la prolongación del otro y se representa de esta manera. Este ángulo mide 180 grados. El lado AB es la prolongación de BC o lo contrario. Ángulos complementarios son dos ángulos que sumados valen un ángulo recto, o sea, dos ángulos que al sumarlos nos da 90 grados. En esta gráfica nosotros tenemos los ángulos COB y el ángulo BOA. Entonces, supongamos que el ángulo COB es 30 grados y el ángulo BOA 60 grados. Si nosotros los sumamos, nos va a dar 30 grados más 60 grados igual a 90 grados. Esos ángulos que al sumarlos nos da 90 grados se llaman ángulos complementarios. En forma general, supongamos que el ángulo COB sea alfa. Entonces, ¿cuánto me vale el ángulo BOA? Como sabemos que son complementarios, el ángulo BOA me vale 90 grados menos alfa. ¿Y cómo lo compruebo? Pues lo sumo. Alfa más 90 grados menos alfa, cancelo alfa con alfa y me quedó 90 grados. El complemento de un ángulo es lo que le falta a un ángulo dado para ser igual a 90 grados. Casi que lo que hicimos acá en forma general. Por ejemplo, ¿cuál es el complemento de 50 grados? El complemento de 50 grados sería 90 grados menos 50 grados. O sea que eso me da 40 grados. Y si lo sumo, 50 más 40 me da 90 grados. O sea que este 40 es el complemento de 50 o 50 es el complemento de 40. Ángulos suplementarios son los ángulos que al sumarlos dan un ángulo llano. Recuerden que un ángulo llano es un ángulo de 180 grados, o sea, dos ángulos rectos. Supongamos que este ángulo me vale 40 grados. El ángulo MNP me vale 40 grados. Entonces, el ángulo ONP, ¿cuánto me va a valer? Pues me va a valer 140 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos 140 grados más 40 grados, aquí es lo contrario, eso me da 180 grados. Aquí no hay problema, aquí va primero 40 y luego 140. Una de las propiedades de la suma dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. En forma general, si este ángulo me vale alfa, ¿cuánto me vale este?
pues me va a valer 180 grados menos alfa, en forma general. Y esa es la base para el siguiente tema, que es suplemento de un ángulo. ¿Qué es el suplemento de un ángulo? Es lo que le falta a un ángulo para ser igual a 180 grados. Entonces, ¿cuál es el suplemento de 110 grados? ¿Qué hago? Pues a 180 grados le resto 110 grados y eso me dará 70 grados. Y si yo sumo 110 con 70, pues me va a dar 180 grados. Entonces vamos a decir que 70 es el suplemento de 110 o 110 es el suplemento de 70 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos tales que los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. Y esos ángulos son iguales. Miren, aquí marqué. Supongamos que este ángulo COB mide 60 grados. Si cojo este pedacito nada más, voy a decir que este ángulo es adyacente de este ángulo. Tienen un lado común. Y miren, y aquí me está formando un ángulo de 180 grados. O sea que este es el suplemento de este. ¿Cuánto me vale? 120 grados. Y aquí, si tapo acá, ¿qué voy a decir? Que también son dos ángulos adyacentes, tienen un lado común, o sea que si este es 120, su suplemento es 60 grados. Y acá, lo mismo. Si tapo acá, entonces, ¿cuál es el suplemento de este? Pues 120 grados. Entonces vemos que son opuestos por el vértice. Los opuestos son iguales. Este ángulo igual a este y este ángulo igual a este. Ángulos consecutivos. Son los que tienen un lado común, que separa a los otros dos, pero un lado no es la prolongación del otro, lo contrario de los ángulos adyacentes. Simplemente es uno seguido del otro con un lado común. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el ángulo DOC es consecutivo con el ángulo COB y consecutivo con el ángulo COB consecutivo con el ángulo BOA y así sucesivamente. Bueno, en el siguiente video vamos a hacer operaciones con ángulos. Espero les sirvan estos videos, resuelvan muchas dudas, trato de explicar lo más elemental posible para que todos entiendan. Bueno, ojalá vean todos mis videos, no olvide compartirlo y darle me gusta. Dios los bendiga.